Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles algo que a mí misma me ha sorprendido profundamente porque está relacionado con información recibida hoy por la mañana, justamente cuando estaba preparando inocentemente mi desayuno y estaba en una situación totalmente relajada y cotidiana, cuando de golpe justamente los maestros se manifiestan con mucha intensidad y comienzo, como me suele ocurrir, los que ya me conocen lo saben, los que siguen el canal lo conocen, comienzo a escuchar y recibir eh, mucha información que a su vez se ve acompañada por el hecho de que, les vuelvo a recordar, si estaba paradita en mi cocina preparando simplemente, ubicando un poquito los elementos que iba a usar para mi desayuno, se abre como una gran pantalla en 360 a nivel holográfico, como si fuera de muchas pantallas, obviamente sin pantalla física, en donde empiezan a mostrar un montón de imágenes de distintas situaciones, hasta con personas que no conocía, obviamente, o sea, muchas situaciones, mientras van hablando. Yo obviamente suelto todo, dejo lo que estaba haciendo, presto atención. Tenía un poco de mareo, como suele ocurrir cuando vienen así tan de golpe y rodean tan fuerte. Pero me dediqué a escuchar y a mirar. Lo que les voy a contar es, en esencia, lo que me han contado. Para que se pueda entender, eh, sería importante, sería interesante que uno pudiera tener algunos conocimientos o alguna experiencia en constelaciones familiares para que se pueda entender mejor esto que les voy a compartir. Por eso es que los que no han vivido un taller de constelaciones o una sesión de constelaciones familiares en forma individual, bueno, por ahí parezca un poquitito más complejo como información. Comienzan justamente hablando eh, de, de qué es lo que uno está viviendo, pero no como una pregunta, sino como un planteo, como para invitar a observar cuál sería una posible respuesta, porque cualquiera de nosotros podría responder ante eso. Si yo le pregunto a alguien, algún amigo, a cualquiera de ustedes, qué es lo que estás viviendo, va a haber un relato. Si alguien me pregunta, yo hubiera brindado un relato, me está pasando esto, esto y esto, ¿sí? O sea, uno menciona. Lo que mencionan justamente en relación a esto es que en realidad eso, aunque suene muy extraño, que empieza como a desarmarse todo, no es algo que uno esté viviendo, sino que es algo que uno está observando en un plano de representación. Y ahí lo que muestran en distintas, como de estas pantallas, porque lo mostraban con distintas situaciones a nivel general, mundial, ¿sí? Es que lo que aparentemente está ocurriendo en un escenario físico, entre comillas, o sea, humano, tangible, en la 3D, en realidad es lo mismo que ocurre, por ejemplo, a nivel de un escenario de constelaciones familiares, en donde eh, hay un campo de manifestación. De hecho, bueno, justamente quienes vivenciaron esta actividad y los que no la hicieron, bendiciones, traten de hacerlo porque es hermoso, es una experiencia que realmente es, es muy aconsejable, ¿sí? Es muy disparadora. De hecho, por ejemplo, quienes han visto bueno, perdón que estoy mezclando un poquito, a través de la cadena llamada Netflix, no quiero hacer publicidad de nada, la serie Mi otra yo, eh, Another Self, bueno, tiene distintos nombres seguramente, seguro el país, y que desarrolla este tema de constelaciones familiares. Bueno, los que no vivenciaron constelaciones, a través de esta serie van a poder entender un poco mejor qué es esto del campo y los representantes. Cuando hay representantes justamente representando a ciertas personas o ciertos roles o ciertas energías o ciertas enfermedades, emociones y demás. Se utilizan representantes. Y ese representante cuando entra al campo conecta, ¿sí?
automáticamente con ese influjo, con esta implicancia, con esta, digamos, con esta vibración, digamos, esto lleva más tiempo para poderlo explicar, a través de lo cual eso lo atraviesa y esto es lo que empieza a manifestar, ¿sí? Lo que mostraban los maestros justamente es que ese escenario de vida real, entre comillas, es a su vez un campo como un campo de constelaciones, en donde yo juraría que me está ocurriendo algo, pero yo estoy siendo representante. Estamos siendo representantes de un qué, y allí justamente mostraban cómo si fueran haces, por ejemplo, tenían que mostrar por forma física, ¿no? Por eso es que lo mostraban como si fueran haces de luz, que se vean como rayos muy finitos. Así era la imagen que iban mostrando, como si fueran esos rayos muy finitos, como si fueran, parecían agujitas de luz dorada, que atravesaba justamente, que digamos provenía justamente desde lo alto, desde planos superiores, atravesando a través de lo cual uno entra como una especie como de encantamiento, entre comillas, en donde a través de ese, digamos, de esta instancia, comienzo a responder a un, digamos, a un influjo al cual obedezco. Y uno podrá decir, pero ¿cómo? A ver, entonces lo que me ocurre no me está ocurriendo. En realidad lo que ocurre está siendo una representación en un nivel de conciencia, de manifestación lumínica que atraviesa distintas capas, y ahí mostraron esas distintas capas dimensionales, podríamos decir. Este concepto de dimensión no es el concepto de tercera dimensión, cuarta, quinta, no tiene que ver con este concepto que, digamos, tiene otra lectura, sino como si fueran capitas de cebolla, como si fueran capas, ¿sí? Como capas atmosféricas para verlo desde esta representación, en donde esta forma física, en donde yo juraría que tengo este cuerpo, esta forma, y me está pasando esto, y esta es mi vida, es una de esas capas. Por lo tanto, ¿qué es lo que me ocurre cuando yo asumo y afirmo que me pasa algo y tengo este problema y tengo esta situación de conflicto para resolver? Justamente me voy identificando con ese representante que yo soy y no logro, como se vería en constelaciones, esto de salir del campo y ubicarme, como ocurre en constelaciones, sentadita, si yo soy la que está constelando, sentadita al lado del constelador, observando el campo para entender lo que ocurre. Entonces me mimetizo con esa representación y comienzo justamente a obedecer. El concepto de obediencia no tiene que ver con el concepto que mentalmente o culturalmente le brindamos obediencia, sino a esto de seguir ese influjo de vibración, ese influjo de energía, en donde yo estoy convencido, según mis propias lecturas, que algo es de una forma y debiera ser de otra forma, y por lo tanto acá tengo un gran desafío para atravesar. Cuando me muestra todo esto, cuando me muestran todo esto, a su vez me muestran en ciertas pantallas, de todas estas pantallas, esto es parte de lo que es mi experiencia personal, mis propias representaciones. Y yo les confieso que quedé plasmada. Era ver la vida propia como si fuera ver desde un lugar como si fuera, ya hubiera desencarnado, ¿sí? Entonces estoy viendo mi constelación, y yo hubiera dicho, estoy viendo mi vida, y sí, estoy viendo mi vida, pero lo estoy viendo como sentadito al lado del constelador, como si fuera sentadito al lado de mis guías, sentadito al lado sentadita en mi caso, al lado de, no sé, de la divinidad, Dios Padre Madre,
un ángel, como lo querramos representar. Esa figura de constelador, entre comillas, obviamente, que es simplemente esa figura que representa la maestría, la sabiduría. Entonces me mostraron en algunas de esas pantallas, porque las otras seguían mostrando cuestiones a nivel universal de otras personas que no conozco, ¿sí? Y observaba mi constelación, entre comillas, que era mi vida. Y viéndola desde ese lugar, que estaba yo paradita en medio de la cocina, que es como si fuera sentada al lado del constelador, me generó como un mareo tan profundo que no fue físico, fue de la tierra, porque se me movió la tierra textual, porque quedaba totalmente desenraizada mi afirmación de yo soy y me pasa esto, y este es mi presente, y este es mi tema, y tengo este dolor, y esto me, digamos, y tengo esta frustración, este recuerdo, dolor, cualquier cuestión que tuviera que ver con la afirmación de lo que se supone que tatúa mi camino humano, eh, quedaba totalmente desarmada. Esa vibración, ese temblor fue de tierra hacia, como si fuera chakra raíz justamente, ¿sí? Hacia arriba. Y bueno, continuaron mencionando algunas otras cosas, pero más desde lo personal, que no vienen al caso. Y, y me invitan, me dicen, me preguntan si había comprendido. Yo quedé como un perrito así. Yo no podía ni hablar, simplemente asentía. Y me invitaron a tomar, como si fuera a digerir la información. Luego se cierra todo, como si fuera, bueno, esas imágenes proyectadas, esas pantallas, ¿sí? Como si se cerraran. Y otra vez vuelvo a ver, digamos, como los muebles de mi cocina. Y obviamente a partir de ahí, bueno, ejercicio de respiración, me agarré fuerte, me senté, me relajé, agradecí mucho, mucho tiempo, muchos. Tuve un rato largo agradeciendo y volviendo sin volver, porque la verdad que fue tan maravilloso y no tenía muchas ganas de volver, pero me quedé sentada justamente como mirando. Las pantallas ya no estaban, pero las seguía viendo. Y, y esto de la vida como una constelación. ¿Y qué es lo que todo esto genera como derivación? ¿No es cierto? Eh, me ha abierto muchísimos umbrales. Y como consteladora a su vez, obviamente sigue enriqueciendo cada vez más esa apertura o esa profundidad para, para poder yo, en primer lugar, por eso siempre cada vez que me explican algo, siempre me ponen los ejemplos en mi persona para que, bueno, para que se tamice lo propio para luego poderlo proyectar y, digamos, transmitir al otro, ¿no? Para que la ola siga. Primero me sacuden y me dan lindo para que después pueda llevarlo, compartirlo. Así que bueno, cuando me sentí un poquito más armada, enseguida lo compartí con mi familia desde el alma del grupo de Telegram, Registros Akáshicos, Andrea García. Y enseguida les conté a todos, me acaba de pasar esto. Y les dije, ya voy a hacer el video, esperen que baje un poquito que todavía estoy acomodando. Y bueno, y acá estoy. Eh, Así que bueno, no sé si pude ser clara. Creo que justamente como toda información sagrada, sin forma o sin racionalidad, eh, se transmite como se puede con las palabras. Y bueno, ojalá
que las palabras que fueron saliendo hayan sido fieles a la profundidad y el agradecimiento y el amor recibido y que comparto. Les mando un gran beso y bueno, seguimos compartiendo. Besos. Hasta la próxima transmisión.